Buenas noches, ahora sí, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar como cada lunes Brotes Verdes aquí en la pantalla de C5N. Tenemos un programa de realidad, como diría Silvestre, mientras los ojos de la política están posados sobre el Congreso y van a seguir allí un tiempo más. Nosotros hoy nos vamos a meter en cómo la estanflación está castigando al consumo, a la inversión y al funcionamiento de la economía en general. En un ratito lo van a escuchar a Adrián Mercado, un hombre que suele hablar poco en los medios de comunicación, empresario que divide sus intereses entre las subastas industriales y el negocio inmobiliario y que tiene el pulso, como nadie, de cómo están sufriendo las pymes frente a este set de política económica. Pero, claro, este set de política económica tiene un diseño hecho a medida por el Fondo Monetario Internacional. El fondo, se sabe, siempre apuesta con sus ajustes a que la devaluación encarezca las importaciones, frene la economía y que a pesar de que siempre hace subir la inflación al principio, después, dicen ellos, cae justamente porque la gente no tiene plata para comprar. Este razonamiento, el razonamiento ortodoxo de los planes de estabilización, choca en la Argentina contra la realidad de casi 10 años de ajuste. Una década en la cual el ingreso per cápita cayó 10% y en el cual cada vez más gente que tiene un trabajo no llega a fin de mes. Los que ya se ajustaron y se reajustaron, ¿se pueden seguir ajustando ahora y así frenar los precios que iniciaron una loca estampida con la mega devaluación de Caputo apenas asumió Milei? Bueno, es la gran pregunta, el gran interrogante al cual el Fondo Monetario ni siquiera se plantea una duda. El viernes conocimos el Staff Report del Fondo Monetario que avaló el desembolso de 4.700 millones de dólares por parte del organismo multilateral. Un tercio de la plata que decía Caputo que podía recibir de arranque en la administración Milei, pero bajo condiciones de un ajuste draconiano. Ese Staff Report, que tiene 119 páginas, que estuve hojeando durante el fin de semana, recauchuta el acuerdo firmado con el gobierno del Frente de Todos, que a su vez lo único que hacía era refinanciar la deuda que tomó Mauricio Macri. Pero toma sus recaudos, porque dice que este ajuste tiene que ser compensado con un aumento sensible de la ayuda social para que no se desborde social y políticamente la situación, pero además compara este ajuste al que acompaña y en el que empuja a Milei para que siga adelante con otras experiencias pasadas. Experiencias del mundo y experiencias de la Argentina. Dice, por ejemplo, este mamotreto que dio a conocer el fondo la semana pasada, que el ajuste de Milei estaría en el 8% más severo de los ajustes de los que se tengan registro. Esto lo muestra mediante este gráfico que vas a ver ahora, que es un histograma justamente de cuánto se animaron a pasar la tijera los gobiernos a lo largo de la historia de las crisis internacionales. Bueno, ese histograma que acá lo tenés muestra hasta qué punto lo que se propone hacer Milei es un experimento casi inédito. Fíjate, en general, los ajustes en el mundo tuvieron, acá es una curva normal, o sea que acá en el medio está la mayor frecuencia de los ajustes, esto toma desde la década del 70 para acá. En general ajustaron 1,5, 2% del PBI. Lo que se propone hacer Milei es un ajuste de 6 puntos. Solamente muy poquitos países se animaron a aventurarse a esa cola de la curva. Y por eso señala el fondo que lo de Milei está entre las experiencias más osadas de tijeretazos, ni siquiera parangonable a lo que intentó en su momento, de la mano también del Fondo Monetario, hacer Nicolás Dujovne, el ministro de Hacienda de Macri, que ahora volvió a dar consejos a través de los medios de comunicación. En la historia argentina, el fondo también identifica
algunos casos en los cuales el déficit se redujo de manera muy rápida, muy veloz, pero fueron muy poquitos y en circunstancias muy concretas, muy específicas. Fíjense, por ejemplo, acá, cuando muestra el ajuste heterodoxo de Helbard, allá en 1974, que redujo severamente el déficit en condiciones en las cuales el peronismo contaba con un aval social realmente robusto. Después, eso volvió a pasar en el Plan Austral. Un Plan Austral que al principio hizo eso, redujo muy fuertemente el déficit, pero al toque derivó en una hiperinflación. En la hiperinflación el déficit se redujo apenas un poco, pero pasó a ser superávit al principio de la convertibilidad. Fíjense, son esas experiencias en la historia reciente solamente, las peores crisis que haya atravesado la Argentina. Todas ellas fueron acompañadas de mucho sufrimiento a nivel social. ¿Cuál es el siguiente y último caso antecedente? El de 2001-2002, cuando más de la mitad de la población se vio empujada a la pobreza por la devaluación que obviamente pulverizó los salarios. Pero acá había otro factor, el factor de los precios récord de las commodities, que identifica también el fondo y dice, claro, las veces que se redujo el déficit en ese caudal, en esa cuantía, fue porque hubo circunstancias excepcionales. Javier Milei espera una cosecha importante para el primer año de su gobierno, pero está en duda que vaya a terminar así. Si no llueve en los próximos 10 días, se va a ver ese sueño como el de la fábula de la lechera yendo al mercado, frustrado antes de tiempo. Bueno, claro, el ajuste Milei lo está descargando básicamente en dos rubros. No le mandó más comida a los pobres, los comedores dejaron de recibir asistencia en diciembre y las provincias dejaron de recibir fondos para hacer obra pública. Las transferencias no automáticas a las provincias, o sea, lo que no se manda vía coparticipación, bajó también a cero. Esto fue una forma de apretar a los gobernadores para que apoyen la ley ómnibus en el Congreso, algo que consiguió a medias, porque el ómnibus quedó reducido a una combi, pero por otro lado es una manera de cumplir con la exigencia del Fondo Monetario. Claro, por ahora esto no se está viendo reflejado en los grandes obradores, en la dinámica de los arreglos que uno puede ver en determinados lugares, porque las constructoras siguen funcionando con su capital propio. Pero lo que advirtieron la semana pasada, al declarar el estado de emergencia en todo el país, es que pueden llegar a echar 200.000 personas en las próximas semanas. La Cámara Argentina de la Construcción declaró ese estado de emergencia, dijo que 1.400 empresas pueden quebrar en lo inmediato, lo vamos a hablar ahora en un ratito con Adrián Mercado, y expresó lo siguiente: el país todo vive un estado de emergencia económica y social. Eso ya recia en el sector de la construcción, cuyo origen es el desborde inflacionario de 2023, agravado por el muy elevado aumento de los precios de diciembre y enero y el consecuente quiebre de la cadena de pagos. El texto avanza luego y detalla eso que les decía, que solamente unas pocas semanas pueden aguantar en esta situación las empresas contratistas que emplean de modo directo algo así como el doble de esas 200.000 personas que perderían su empleo. Las contratistas tienen el esquema de contratación de la UOCRA, por lo cual ni siquiera tienen que hacerse cargo los patrones de la indemnización que llevan en su mochila, pagada de su bolsillo, los obreros del gremio. Bueno, esto obviamente genera mucha incertidumbre en esa gente, también en la que vive de un salario del Estado, y también hay mucha incertidumbre en la gente que vive de un salario en general. Algunos casos, el de los bancarios, el de los aceiteros, el de los camioneros, han tenido recomposiciones parecidas al aumento de precios de diciembre, pero gremios muy cuantiosos, de muchísima
cantidad de afiliados, no lo han tenido. Y esto llevó a un ajuste del consumo en cantidades del cual no se tenía registro desde 2002. Empezó a pasar que en las cadenas de hipermercados, directamente el comportamiento de los consumidores cambió. Primero se notó la caída, ¿no? El último informe de Sentia, que es la consultora que más usan en el segmento retail, los supermercadistas, también los mayoristas, también la gente que se dedica desde el sector industrial al consumo masivo, lo que marcó es una caída muy, muy abrupta que no suele verse tampoco en los supermercados. Hay ahí, así como hay negocio por volumen y muy poquita rentabilidad, en general las fluctuaciones son bajas. No es que de la noche a la mañana se vende la mitad de alimentos, por ejemplo. Bueno, fíjense ustedes lo que pasó, según el informe de Sentia, en este mes de enero. En el mes acumulado las primeras 3 semanas, la última todavía no está consolidada, hubo un desplome del 12,2% de las unidades vendidas. Fue idéntico a la última semana, al 12,1% de la tercera semana, pero fíjense cómo arrancó el año, casi 20% abajo en volúmenes de supermercados. La segunda pareció aflojar, la tercera, como les digo, volvió a incrementarse, pero cuando uno mira los rubros, se da cuenta de que el ajuste es en toda la línea. Fíjate, de esta misma consultora de Sentia, lo que muestra el desglose. El rubro principal de consumo en los supermercados, que son los bienes no durables, los bienes perecederos o de consumo inmediato, cayó un 12,4%. Los productos frescos cayeron un 8,5%. Los de bazar casi 20%. Esto es algo que pasa habitualmente con los consumidores que, así como en las recesiones lo primero que cae son las ventas de ropa interior, también se dejan de vender los platos de la diaria, ¿no? La gente, bueno, lo que muestra trata de preservarlo, lo que no, lo ajusta primero. Después está el sector textil, que se vende mucho en los supermercados, que cae menos, en parte porque compensa lo que se deja de comprar en otros canales donde la ropa está más caro. Y finalmente los electrodomésticos y electrónica, casi 40% abajo, lo cual muestra que mucha gente en las 3 elecciones que hubo antes, las PASO, las generales y el balotaje, compró todos los electrodomésticos que pudo porque era parecido a comprar dólares. Ahora, fíjense el desplome de Bazar. Y qué inteligente fue el hermano del vocero presidencial, Francisco Adorni, que dejó el puesto en una cadena de bazares en el que oficiaba como vendedor para aventurarse a ser asesor en el Ministerio de Defensa. Claro, en el Ministerio de Defensa además va a ganar 2,5 millones de pesos, cosa que, imagino yo, no ofrece cualquier cadena de bazares en el sector retail. Pero Francisco Adorni, que fue uno de los protagonistas por el escándalo que causó este nombramiento el fin de semana, fue defendido hoy por su hermano, el vocero, Manuel Adorni, que en un castellano muy particular dijo esto esta tarde. Y es un tema de él, lo de mi hermano, en lo cual yo no intervení. De hecho, tampoco salí a aclararlo porque me pareció una cuestión de él, más de él que mía, ¿no? Y es un tema de él, lo de mi hermano, en lo cual yo no intervení. De hecho, tampoco salí a aclararlo porque me pareció una cuestión de él, más de él que mía, ¿no? No intervení, dijo Adorni, que debe haber querido decir no intervine. Pero más allá del manejo de la lengua por parte del vocero, que debiera conocerla siendo vocero, lo que hizo Adorni está bien, porque los bazares van a vender cada vez menos. Y todos en general, con una estanflación galopante como esta, van a vender menos. Mirá si no, lo que informó CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Curiosamente, después de apoyar la votación en general de la ley ómnibus, que dijo es un paso adelante. Paso adelante será la ley, pero las ventas, mirá cómo están. Sí, ese desplome es el de diciembre y enero. Se ve a simple vista, no hace falta acercarse al porcentaje, ¿no? Ahí tenés la evolución
lo que venía cayendo durante el año pasado, guarismos de una cifra baja, y lo que está cayendo ahora, 28,5%, después de haber caído 13,7% en el mes de diciembre. Es algo que en tiempos de paz pasa muy pocas veces. Es algo realmente extraño en el consumo masivo. Y la apuesta del gobierno es a que esa recesión frene los precios. Claro, por ahora esto no es lo que está pasando. No es lo que está pasando ni en el segmento de los negocios de proximidad o los más chiquitos, ni en las grandes superficies. Y esto tiene que ver con que el haber soltado todos los controles, que el Estado se haya retirado completamente de la esfera de la administración de los precios, no hizo que floreciera el capitalismo de aldea, esa idea bucólica que tiene del mercado el staff que hoy nos gobierna. No, lo que hizo el Estado al retirarse fue darle rienda suelta a los monopolios, que sin ya ese tipo de corset aprovecharon su poder de mercado para imponer aumentos sin importar la dinámica del consumo. Mirá lo que pasó en los supermercados desde el 10 de diciembre para acá. Esta es una revelación exclusiva, lo publicamos en el diario AR el fin de semana. Son los aumentos de más de la inflación registrados, por encima de la inflación, registrados desde el 10 de diciembre para acá. ¿Por qué digo desde el 10 de diciembre? Porque en los primeros días de diciembre hubo aumentos que habían negociado todavía con el gobierno saliente, con la administración de Sergio Massa, estos mismos monopolios u oligopolios. Pero después de eso, y de haber dado en algunos casos por caídos unilateralmente los acuerdos de precios, lo que entregaron son estas listas. Fíjate, la Virginia, por ejemplo, se despachó con un 200% de incremento. Café, té y condimentos. Por supuesto, la suba del dólar en el caso del café es un producto que no se fabrica en la Argentina, no se produce en la Argentina, pero todo lo demás también. Los papeles higiénicos y de cocina, que también generaron un duro enfrentamiento entre los supermercados y las papeleras. Fíjense, 160%, y ahí están las marcas. Claro, en algunos casos los supermercados lo que hicieron fue dejar vacías las góndolas y poner cartelitos que dicen: este aumento desmedido no lo vamos a aceptar, le estamos cuidando su bolsillo. No, los supermercados están cuidando su market share, que ganaron después de que Massa con el programa de precios justos los benefició en términos relativos con precios más baratos, imponiéndole a la industria la pata encima de los aumentos que querían ellos llevar adelante. Bueno, los supermercados defienden eso. Pero, claro, enfrente tienen a otro más poderoso que les dice: ¿sabes qué? Como Bimbo Fargo, yo vendo el 80% del pan de mesa. Hace 10 años se lo habilitaron, ese monopolio, con la fusión entre la mexicana y la argentina que vendió. Bueno, ¿cuánto aumento? Lo que quiero. Obviamente, si vendo el 80% del pan, aumento lo que quiero. 120% clavaron. S.C. Johnson, que fue uno de los protagonistas de las plegarias de muchos argentinos y argentinas el fin de semana, porque el verano, perdón, los fines de semana en especial, porque está carísimo el off, porque están carísimos los sucedáneos. Todos los fabrica esta misma multinacional norteamericana. 2 anclas le metió al doble la sal, los aderezos y los saborizantes. Cepas argentinas, la histórica Gancia, también metió 100%. Y PepsiCo, que hace los snacks de la línea más cara, también aumentó por arriba del 60%. Estamos hablando de aumentos que hacen incomprables algunos productos de primera necesidad. Y claro, estamos hablando de empresas formadoras de precios que tienen la posibilidad de, si no venden, exportar. Por eso, no extraña que la Asociación Empresaria Argentina, AEA, aquí tengo su plana mayor detrás mío, apellidos ilustres como Elstein, como Galperín, como Roca, como Manieto, como Argüelles. Bueno, no extraña que AEA haya sacado un comunicado especial para apoyar
al presidente Javier Milei y para saludar la aprobación en general de prepo de este proyecto de ley ómnibus en medio de una represión salvaje. ¿Por qué AEA felicita a Milei, incluso a pesar de que Milei sacó el viernes un comunicado como presidente, como cabeza del Ejecutivo, exigiéndole al Poder Legislativo que se deje de discutir y que vote de una vez la ley? Bueno, porque AEA evidentemente no está tan preocupada por la división de poderes o por el sistema republicano, sino por sus propios intereses particulares. Claro, si uno hace el ejercicio de imaginar qué habría dicho AEA si Cristina Fernández de Kirchner hubiera sacado un comunicado exigiéndole al Congreso que vote de una vez una ley, esa palabra usó Milei, exijo. Ni siquiera alcanzan los adjetivos para imaginar cuál habría sido ese texto, ¿no? Habría estado cargado de advertencias respecto del autoritarismo, respecto de el pisoteo de un poder por el otro. No fue el caso. Y de vuelta, ¿por qué pasa esto? Porque el retiro del Estado no dio lugar a esa libre competencia que imaginan los teóricos que siempre cita el presidente. No, dio lugar a la ley de la selva, a la guerra de gigantes en las cuales, bueno, los lastimados son las hormigas que están arriba del ring. En los supermercados se da una situación que, bueno, la verdad afecta a todos, por supuesto que con especial hincapié en los que tienen menos. Pero no son solamente los que tienen menos los que sufren en el supermercado. Cada vez más la clase media se ve obligada a abandonar antiguos hábitos de compra en pos de otros nuevos. Y fíjate, en supermercados de algunos barrios de clase media, me decía un gerente de sucursal, tuvieron que aumentar la frecuencia de retiro de la línea de cajas de los productos que la gente deja antes de pasar por la tiqueadora láser. Es realmente doloroso pensar que algunos lo hacen con productos de primerísima necesidad, pero incluso aunque no sea así, la frustración de quien llega a la línea de cajas con un changuito, ya no muy cargado porque todo el mundo conoce su presupuesto, pero que deja ahí parte de lo que pensaba que le iba a alcanzar para comprar, es una bomba de tiempo en términos políticos. Me decía este conocedor de adentro de la dinámica del supermercadismo, hay una diferencia entre el poder de compra y el poder de pago. Hay un delta, me decía, entre lo que uno imagina que puede pagar y lo que cuando llega a la caja se da cuenta. ¿Y sabes qué es lo que más dejan en la línea de cajas? Lo que más dejan son productos de higiene y aseo personal y los postrecitos de los chicos. Esos postrecitos que tienen a veces algún dibujito animado, a veces alguna golosina que se pone en el yogur o en el postre, en el flan. Esas son las cosas que quienes van a la línea de cajas a recoger lo abandonado tienen que reponer cada vez más en las góndolas. Claro, esto para el que puede imaginarse un postrecito en su mesa. Después están los que no pueden comer ya. A esos, el viernes pasado, la ministra de Capital Humano, que se llama así, Sandra Petovelo, los invitó a que hagan fila. Y los invitó de la siguiente manera. Pero no lo respeto. Acá hay una política pública que hay que sostener. Tiene hambre la gente y venga yo voy a atender uno por uno a la gente que tiene hambre, no a los referentes. La asistencia alimentaria. Chicos, si ustedes tienen hambre, vengan, que les voy a anotar el DNI, les voy a anotar el nombre, de dónde son y van a recibir ayuda individualmente. ¿Va a recibir a los 10.000 merenderos que hay en todo el país? ¿Va a recibir a los 10.000 merenderos que hay en todo el país? Y la gente que está en el interior, ¿qué? ¿Y el gente de la provincia de Buenos Aires, qué? Esto que pasó el viernes
dio lugar a que hoy los movimientos sociales que nuclean a más gente, que atienden a más hambrientos, hicieran fila, como pidió la ministra. La fila superó las 30 cuadras. Ahí están viendo parte de la marea humana que se armó desde la puerta nomás del histórico Ministerio de Desarrollo Social. Ahí está el dron. Fíjate que no termina nunca. ¿Los atendió? Petovelo no los atendió. Dijo que ella no los había convocado y que fueron los dirigentes, los intermediarios, esos a los que acusa de ser gerentes de la pobreza, los que hicieron que la gente estuviera ahí con 30 y pico de grados bajo el rayo del sol, esperando. La realidad es que este fin de semana alguien sacó la cuenta en el portal El Cohete a la Luna. Si Petovelo quisiera atender realmente uno por uno, como dijo, a los hambrientos de la Argentina, que son por lo menos 5 millones, y en el peor de los casos casi 15, tardaría 506 años en atenderlos uno por uno y dedicarles un ratito de atención, anotar su mail y luego mandarles ayuda. No hizo falta que fueran todos, alcanzó con esta fila de 30 cuadras para mostrar la insensibilidad de alguien que dijo, ¿dónde están, chicos, los que tienen hambre? Vengan acá. Son muchos y no sé si hace bien en provocarlos un gobierno que tuvo que reprimir como reprimió la semana pasada afuera del Congreso a una escala inédita que incluso lastimó a 25 trabajadores y trabajadoras de prensa. Mientras hablo sigue la fila, sigue el dron, porque esta imagen, bueno, es un loop infinito. Hoy, con el presidente en camino a Israel para una gira que la semana que viene lo va a depositar en el Vaticano, la Iglesia Católica sacó un durísimo comunicado desde la Conferencia Episcopal donde advirtió justamente lo que puede llegar a generar en términos del polvorín social sobre el que está parado el gobierno, la interrupción total de la ayuda a los comedores. Se titula el pedido de pan de cada día es un clamor de justicia y dice, la comida no puede ser una variable de ajuste. No sé si lo tenés más cerca, Rodo, para que se vea el sello de la Episcopal arriba, porque esto que sacó hoy con una cita bíblica, la Iglesia, puede ser la antesala de un mal trago en el Vaticano para el presidente Javier Milei, que de hecho va a ir acompañado de algunos de esos empresarios de AEA que no van a Israel, pero sí después van a ir al Vaticano a entrevistarse con el Papa Francisco junto con el presidente y su comitiva. Lo que hizo como respuesta a esta fila de hambrientos y como respuesta también a este comunicado de la Iglesia Católica, la ministra Petovelo, fue firmar un acuerdo con otro intermediario de la ayuda social, la red de iglesias pentecostales evangélicas. Acá van a ver ustedes la serie de tweets, espéralo ahí, con las cuales la ministra esta tarde mostró que había firmado un convenio de asistencia alimentaria con la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la Argentina, ACIERA, que fue uno de los arietes más enérgicos, más vehementes contra la aprobación del aborto legal, seguro y gratuito en la Argentina. Por supuesto que hay un montón de iglesias pentecostales detrás de ACIERA que tienen su trabajo social en los barrios, pero que no llegan ni al 1% de la escala que tienen la Iglesia Católica, las organizaciones sociales y los comedores estatales y municipales de conjunto. Claro, a la ministra no le gustan los intermediarios que ella no elige, porque este es un intermediario al punto de que el Ministerio de Capital Humano va a invertir 177,5 millones de pesos para asistir a esos comedores que a su vez asisten a ancianos, niños y personas con discapacidad. Es algo muy llamativo, ¿eh?
esta doble vara, este criterio selectivo, porque había dicho Javier Milei que la única billetera abierta iba a ser la de Capital Humano. Es la más cerrada de todas. En un contexto en el cual los alimentos suben, como te estaba mostrando recién, según los propios guarismos oficiales. Destaca finalmente esto, ¿no? Que organiza eventos educativos, Asiera, que lleva adelante campañas sociales. Después firmó un acuerdo con Abel Albino, uno de los también máximos enemigos de no solo el aborto legal, sino también de la educación sexual en las escuelas. Y Abel Albino también va a funcionar como intermediario, los intermediarios que sí, como dice el meme, ¿no? Intermediarios que no, intermediarios que sí. Les decía que hubo una represión inédita desde la vuelta a la democracia, una represión que, bueno, la única vez que hubo tantos periodistas heridos en un solo evento fue en la sublevación de los Carapintadas. Porque claro, había tanques en las calles, armas, balas a mansalva por ahí. Bueno, esta vez no hubo ninguna sublevación. La policía respondía las órdenes de Patricia Bullrich y todas estas costosas coreografías que desplegó la policía frente a muy pocos manifestantes fueron simplemente para mostrar que ellos estaban en control de la situación. No hicieron más que demostrar lo contrario, con imágenes como esta recorriendo el mundo. Y la verdad, generaron también todo lo contrario a lo que esperaban. En el mundo miraron azorados que un gobierno, repito, al mes y medio de asumir, desplegara una represión a esta escala. Lo vieron azorados porque creían, en función de los resultados del balotaje, que Milei tenía respaldo popular, que no le hacía falta esto. Por supuesto que a Milei no le viene nada bien esto, a la que le viene bien es a Patricia Bullrich, que de esta manera se blinda frente a sus detractores en el propio seno del oficialismo. Pero lo que despertó esta sobreactuación de Bullrich de llevarse presas a unas chicas radicales, que lo viste en vivo por acá por C5N, unas chicas radicales que se habían sentado a cantar el himno en una calle ya cortada por la Policía Federal previamente, lo que logró es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le recordara al gobierno que en democracia protestar es un derecho. Lo hizo por escrito la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dijo, el uso de la fuerza es excepcional en contexto de protestas y se limita a circunstancias en las que se acredite la legalidad, necesidad y proporcionalidad de la misma. El actuar de las fuerzas civiles y policiales, dice la CIDH, debe orientarse con estricta observación al respeto de los derechos humanos. No fue eso lo que pasó, no fue proporcional, había muchas más fuerzas policiales que gente en la movilización. Y además, los que fueron presos el día jueves recibieron un castigo inédito y absolutamente injustificable. Si quisieran volver a ir a protestar, desde mañana que se retoma el tratamiento en particular, no podrían, porque estarían violando las propias condiciones de su liberación al día siguiente después de pasar la noche en un calabozo. ¿No me crees? Sí. Las fiscalías que intervinieron de la ciudad de Buenos Aires fijaron una perimetral inédita para que no se acerquen los que protestaron al lugar a donde protestaron, al Congreso de la Nación. Díganme ustedes, si no, ¿dónde ha protestado históricamente la gente que quiso protestar en democracia en la Argentina? Si no, en la Plaza de Mayo y en el Congreso de la Nación. De hecho, si uno lo piensa desde el punto de vista de la molestia de tránsito, enfrente del Congreso hay una bruta plaza en la cual protestar. Y sin embargo, fíjate, tengo el facsímil, el Ministerio Público Fiscal le fijó a los que liberó el viernes por la mañana estas condiciones. Les dijo que van a tener que presentarse en las comisarías vecinales correspondientes, fijar residencia en el domicilio que corresponda, comparecer
ante todas las citaciones que les hicieren desde el juzgado o desde la fiscalía, presentarse una vez cada 30 días. Todo este es el vía crucis del que fue a protestar contra una ley que creía injusta, ¿no? Y fíjate, el punto 4, ahí frenalo, Leo. Les prohíbe acercarse a un radio menor de 1000 metros del lugar del hecho. Esto es de la intersección de la avenida Rivadavia con la avenida Entre Ríos. Esto, repito, es algo que no había pasado jamás, jamás en la vida se había registrado una restricción como esta al derecho a la protesta, al más elemental derecho democrático de petición, y marida a la perfección con esto que tampoco se había escuchado en democracia. Esto que dice Agustín Laje, otro de los que se hizo famoso como enemigo del aborto y que en campaña fue uno de los principales, más entusiastas impulsores de la candidatura presidencial de Javier Milei. Celebramos a la policía, los felicitamos. Cada balazo bien puesto en cada zurdo ha sido para todos nosotros un momento de regocijo. Cada imagen de cada zurdo lloriqueando por el gas pimienta en su cara ha sido para nosotros un momento muy placentero de ver. Ha sido un momento donde nos ponemos de pie y aplaudimos a nuestras fuerzas de seguridad y los apoyamos. ¿Por qué? Porque en este país debe regir la ley. Fue un momento de regocijo las balas a los zurdos, dice Agustín Laje. Bueno, el uso de apelativos de este tipo también habilita la recíproca, el uso del adjetivo fachos, que se está volviendo a poner de moda, un poco como en la película Argentina 1985 protagonizada por Darín. Un revival de tiempos peores en términos de seguridad democrática. Pero en horas nada más, en un ratito va a venir Lucía Isikoff a contarnos cómo viene la discusión en el Congreso. En horas se retoma la discusión parlamentaria de los artículos en particular. Va a volver a haber protestas, va a volver a haber una cinchada por los recursos entre el oficialismo y los gobernadores, y hay miles de millones de dólares en juego. Yo me pregunto, por ejemplo, con las privatizaciones, ¿qué inversor extranjero se va a animar a desembolsar cientos de millones de dólares en un contexto de tanta fragilidad institucional, en algo tan flojo de papeles como puede ser una privatización votada de esta manera? Bueno, no lo sé. Lo que sí sé es que en la lista de empresas privatizables hay sociedades del Estado y que en esa lista, que incluso los mismos diputados, hablé con varios hace un ratito, no saben bien cuáles quedaron. Algunas quedaron en el borrador, otras en la votación en general, otras se siguen revisando ahora para el debate en particular. Bueno, en la lista de empresas privatizables hay varias sociedades del Estado. Hay una ley, la 20.705, publicada el 26 de agosto de 1974 en el Boletín Oficial, que dice en el artículo 3 que en ningún caso las sociedades del Estado van a poder transformarse en sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, ni admitir bajo ninguna modalidad la incorporación a su capital de capitales privados. Durante el menemismo, y en nombre de la emergencia, se transformaron algunas sociedades del Estado en sociedades anónimas para luego privatizarlas. Así fue el caso de YPF, por ejemplo, que apoyó el peronismo de aquel entonces. Pero necesitaron violar una ley para hacerlo y ahora necesitarían volver a violarla en caso de avanzar. Por eso, el decreto de necesidad y urgencia que sacó Milei apenas asumió, se planteaba abrogar esa ley en su artículo 40. ¿Seguirá vigente ese artículo 40? Porque capítulos enteros del DNU fueron volteados en instancia judicial. ¿Y si los trabajadores de alguna sociedad del Estado interponen un recurso, por ejemplo, en las próximas horas para pedir que no se abrogue ese artículo y que siga rigiendo la ley de 1974? Podría verse en un problema el oficialismo nuevamente. Ahora, otra desprolijidad, esta vez en relación a la plata de los jubilados, concretamente al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, es que el día que empezó la sesión en diputados, el 31 de enero, el secretario parlamentario leyó los artículos que se iban a suprimir
del articulado. Y entre ellos mencionó al artículo 196 de esta ley ómnibus, que elimina a la vez, discúlpenme el tecnicismo, la minucia, pero es importante ir al detalle de esto. Ese artículo elimina 4 artículos de la ley 24.241 con criterios y restricciones para el uso de los activos de ese fondo de garantía de los jubilados, de la garantía de sustentabilidad. Antes de pasar a la votación en general, al cierre de la tercera jornada de debate, el miembro informante, Bornoroni, de La Libertad Avanza, leyó los artículos que se sacaron, pero no mencionó a estos artículos, con lo cual se puede, si avanza la discusión en particular de estos artículos, liquidar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad sin ningún problema. Y aun cuando la ley no lo habilite expresamente, lo que pasaría con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, si se aprueba el parrafito que dice que los títulos públicos del fondo pasan al Tesoro, es que se habilitaría por normas anteriores la venta de las acciones, que es lo que le importa a Luis Caputo y a Pablo Quirno, su mano derecha, el secretario de Finanzas. Hagan este ejercicio nada más. Esto es un paper secreto que circula dentro del bloque de Unión por la Patria. Esta es la composición actual de la cartera del Fondo de los Jubilados. Las acciones representan apenas un 17%. Vean, acciones, olvídense del monto en dólares, ahí están los porcentajes. 73% es bonos, 17% son acciones, el resto es el 10%. Si se transfirieran los títulos al Tesoro, quedaría así la cartera, como marca la segunda placa. En la segunda placa lo que van a ver ustedes es el nuevo denominador, sacando los títulos públicos, y cuánto representan las acciones. ¿Lo puedo acercar un poco como el otro? ¿Cuánto representan las acciones? Ahí va. Del nuevo total de traídos los títulos públicos. Las acciones pasarían a significar el 62,9%. Claro, de un total mucho menor, de 30 y pico mil a 9.000. ¿Qué dice la ley? Que las acciones no pueden representar más del 50%. Con lo cual, incluso el Ministerio de Economía se vería obligado a vender las acciones en empresas como el Banco Macro, Edenor, Consultatio, Techint, La Anónima, Molinos, Mirgor, Pampa, entre muchas otras. Las empresas que quieren a su vez recomprar esas acciones y pagar lo que para Quirno y Caputo es un salvavidas y para ellos es un pasaporte para sacarse de encima al Estado. La tercera placa muestra justamente hasta dónde puede llegar esa venta. Fíjate, esto es, si lo reducen ya sacados los títulos al 7% que dice la ley actual que tienen que tener las acciones como mínimo en el FGS, bueno, se reduciría apenas 5.967 millones. Esto dejaría espacio para vender casi todas las acciones, que quedarían apenas por 278 millones de dólares. Es algo que a los observadores internacionales los alucina. Cómo un pueblo como el argentino, que ya vivió las privatizaciones, que viene hasta hace menos de 10 años sufriendo a los concesionarios privados, por ejemplo en los trenes. En un rato va a hablar Leonardo Menghini, acá, abogado de víctimas de aquella tragedia de Once, de la cual por estos días se cumplen años. ¿Cómo un pueblo que tiene tan fresco ese recuerdo puede tirarse de vuelta a la pileta de ese desguace del Estado? Además, por tan poquito dinero. Lucía Isikov nos trae el detalle en instantes de cómo sigue esta pulseada parlamentaria. Lu, buenas noches. Buenas noches, Ale, ¿cómo va? Bueno. Ahí lo tenés, Ale, buenas noches. ¿A qué juega Victoria Villarruel? ¿Por qué hablamos de Villarruel? Porque, bueno, en los últimos días, en las últimas semanas, el debate por la ley ómnibus estuvo concentrado, y lo estará hasta mañana, como vos contabas, en la votación artículo por artículo en diputados. Pero después empieza otra historia en el Senado, y ahí va a tener un renovado protagonismo esta aliada de Milei, la vicepresidenta, que quedó
relegada de la mesa chica. ¿A qué juega? ¿Cómo va a ser ella como negociadora en el Senado? ¿Le conviene o no le conviene a Villarruel que esta ley salga? Bueno, nos vamos a meter en este poroteo y cómo empieza la negociación en el Senado para que finalmente la ómnibus se convierta en ley, tal como quedó o como quedará mañana, y tal vez los nuevos cambios que puedan aparecer en la negociación en el Senado. Información finísima la que nos trae nuestra columnista política. Gracias, Adrián Mercado, por venir a los estudios de C5N. Bienvenido. Al contrario, vale, un placer estar acá. Mucha gente cree que te dedicas solamente a lo inmobiliario. Quiero empezar por ahí. ¿Qué está pasando en el mercado inmobiliario después del DNU? El DNU barrió con las restricciones que había y decían en el gobierno va a generar más oferta para los inquilinos. ¿Fue así? Bueno, en realidad lo que pasó, Vale, es lo que mucha gente de bien no querría que pasara. Que la ley del más fuerte es el que pone las condiciones y termina padeciéndolo el que menos posibilidades tiene. Y lo que pasó fue eso. Ahora todos pueden poner su departamento, su casa en alquiler, tratando de poner el precio que ellos consideran y agarrándose de la gente que tiene esa necesidad imperiosa de ver si puede renovar, que ya es difícil, o salir a buscar algo que si era de 3 ambientes, irse a un 2, y si un 2 a un 1 y así para abajo, hasta terminar en cuevas, que es lo que está terminando pasando últimamente. O mudándose de barrio, ¿no? Yéndose a otro lado. O yéndose a otros lugares, que a lo mejor es un poco más barato, pero en realidad ahora te van a decir que sí, hay más posibilidades de poder alquilar porque hay más departamentos disponibles. ¿Pero a qué precio? ¿Vos lo notás en tus propias... Totalmente. En tus locales? Sí, sí, tanto en locales comerciales como en departamentos o en casas. O sea, la gente está muy afligida y así todo, Alejandro, suponete que haga el esfuerzo de llegar a lo mejor a ese valor que hoy el propietario pretende. Cuenta o no cuenta con el riesgo de que dentro de 2 meses o 3 meses le sigan pidiendo un disparate y no puedan ni siquiera complementar esa diferencia. O en lo peor de los casos, quedarse sin laburo. ¿Los contratos cómo se están cerrando? ¿A menos plazo? ¿En dólares? ¿En pesos? Generalmente depende del propietario. O sea, tenés de esos propietarios que van a querer manejarse en dólares porque los tienta tanto ese color verde que viven poniendo todas las cláusulas en verde con dólares. Pero en general la gente está tratando de inclinarse a pesos con contratos de 3 meses. ¿3 meses? Sí, nada más. Y ahí a probar a ver cómo sigue la cosa. Pero un contrato de 3 meses de alquiler de vivienda... De vivienda. De locales, en algunos casos 6, pero en departamentos o en casa 3. Pero y en locales, si alguien alquila 6 meses, ¿cómo hace la inversión, por ejemplo, de poner el local en condiciones para vender o las vidrieras, la mercadería? Bueno, sí, y si tiene que, ni hablar si tiene que pagar un fondo de comercio para seguir, ¿no? Porque es otra cosa que se tiene en cuenta. Pero está pasando algo muy raro, o sea, eso es lo que la gente no está pudiendo entender. La misma necesidad que a veces tiene la gente de quedarse o ver cómo sigue peleándola, te firma un contrato a 6 meses, otro por ahí te lo firma, como te decía, en un departamento o en una casa a 3 meses a ver cómo sigue. O sea, está todo tan variado que es raro poder sacar algo o una conclusión seria en base de las circunstancias. Bueno, lo otro que decía, la gente no sabe que hace tu empresa, que conocen en general por las publicidades. Muchos creen que sos el Conde Rigoli en realidad. Ah, claro. No sé si te lo dijeron alguna vez. A él también se lo dicen. Pero lo que hacen ustedes mucho también son subastas industriales. ¿Explicás brevemente qué es eso? ¿Quién va a una subasta industrial, por ejemplo, o habitualmente, en unas condiciones normales? ¿Quién acude a vos para ese servicio? Bueno, generalmente las pymes, alguna que otra empresa multinacional que está renovando, reequipando algunas maquinarias, o algunas empresas que quieran cesar una actividad porque a lo mejor ya están cansados o tienen una edad determinada que ya no quieren seguir luchando. Y otras circunstancias es cuando llegan a lo mejor a un grado donde a lo mejor el laburo se le empezó a cortar y tiene que tomar medidas. Son privadas, no son judiciales. O sea, son subastas en las cuales una empresa vende parte de sus activos y otras los quieren comprar. O sea, en general vos hacés como unir las puntas. Unir las partes. Y en general, ¿quién compra? ¿Empresas más chicas? Siempre compra empresas o iguales o más chicas,
porque a lo mejor no llegan a alcanzar a comprar una máquina nueva, 0 kilómetros, y aprovechan este tipo de posibilidades para abastecerse de un equipo que a lo mejor está en buen estado o en condiciones de poderse a lo mejor utilizar 5, 7 o 10 años más. En épocas normales suceden esas cosas, que está el que vende y está el que compra. A ver, dame un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué venden habitualmente y qué compran o qué es lo que más movimiento generó en las subastas tuyas hasta el año pasado? Bueno, en los últimos 4 años se vendió mucho todo lo que estaba relacionado con la obra privada y pública, todo lo que estaba relacionado con las empresas viales, constructoras, movimiento de suelo, construcciones civiles, montajes. Eso se movió mucho. Tanto importadores que fueron a comprar maquinarias nuevas y trajeron, quizás demasiado porque se les fue la mano en poder entrar muchas máquinas de afuera, con tanta escasez de dólares que teníamos. Claro, los compraron al dólar oficial. Compraban al dólar oficial y nadie les ponía todavía el parámetro de decir hasta dónde sí, hasta dónde no. Hoy si vos pasás y viendo el escenario y el panorama que vos en tu editorial lo dijiste, lo que está pasando con las empresas viales, no sé cuánto tiempo la van a tener ahí paradas, pero bueno, igual el negocio ya lo hicieron en un punto. Pero estos 4 años, las pymes relacionadas a todo lo que es empresa, en general todas las pymes laburaron, todas en general. Muy pocas pymes estuvieron en un momento de debilidad en estos 4 años. ¿Y ahora qué pasó? Y ahora, bueno, ahora se vino la noche. Ahora se vino lo que se dice el parate, la incertidumbre, el miedo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que nadie más subasta porque no hay compradores o que al revés, subastan más? No, al contrario, Alejandro. Lamentablemente va a haber muchas subastas. Muchas pymes que van a cesar la actividad. Y eso no es bueno, porque no solo porque va a haber desempleo, sino porque tampoco va a haber quien va a comprar, por lo cual ni siquiera el que va a vender se va a poder hacer de una X cantidad de dinero para o pagar indemnizaciones o para tratar de sobrevivir después en ver qué hace. Pará, ¿vos esto ya lo estás viendo? Sí, totalmente. O sea, ya hay gente que está vendiendo máquinas pensando en pagar indemnizaciones sin cerrar. Mira, Alejandro, estamos de hace 45 días a esta parte, un promedio de entre 5 y 7 pymes por semana que nos están llamando para que vayamos a tasarle las maquinarias, obviamente fuera del horario de trabajo, con el fin de tomar una decisión que sea o vender la mitad de las maquinarias, que son las que hasta ahora están utilizando, o ver si cesan la actividad en base del número que yo le voy a dar, que van a tener que contar con ese dinero. Porque a lo mejor tienen 10, 15, 20 empleados que tienen que indemnizar y hay que ver si lo que está adentro le alcanza para poder pagar la indemnización. Wow. ¿Una por día? Promedio 1 por día. Y te digo más, en marzo nosotros esperamos todavía que eso se vuelva a duplicar, o más. Me dejas sin palabras, francamente. No, realmente es doloroso, porque tenés que estar hablando fuera de un horario donde vos sabés que hace un rato se acaban de ir 10, 15, 20 operarios y operarias, y tener que escuchar que a lo mejor el empresario pyme no está con ninguna intención, pero sí va a tener que tomar una decisión, porque no va a poder acompañar ni siquiera lo que pueda venir como paritarias, porque a lo mejor no están en condiciones de poder pagarlas, porque el consumo para ellos se les bajó entre un 40 y un 50%. Claro, lo que mostraba recién. Y no vino todavía el aumento de luz y de gas, Alejandro, no vino todavía, o sea, y van a venir entre un 300, hoy he estado leyendo, a las pymes y a los comercios entre un 300 y un 500% de aumento, sin subsidio para ellos. ¿Recordás vos desde cuándo haces este trabajo? Y yo arranqué a los 18 años en esto, pero mi primer, mirá vos qué cosa, ¿no? De lo que estamos hablando. Yo trabajé 2 años en una industria metalúrgica, siendo empleado, y donde esa empresa, estando yo trabajando, cerró por quiebra, y viví el proceso del lado de adentro, wow, donde primero te empezaban a pagar con un vale semanal, porque no podías ni llegar a que te pagaran la quincena, y luego te iban pagando como podían hasta que llegó un momento que, bueno, la empresa tuvo que quebrar y cerrar. Y sentir esa sensación de que te quedaste sin laburo, yo a veces trato de hablar con las pymes y decirle a ver si a partir de ahora, y con toda la experiencia vivida de los años que tienen, no se pueden juntar entre todas, porque son bastante independientes ellos, o sea, tratan a veces
O sea, las angustia tanto el cesar una actividad de algo que ellos armaron, porque la mayoría de las pymes son ex empleados de otra pyme que hubo, más grande o más chica, pero que fueron independizándose. Y cuando les llega estos momentos de cesar una actividad por estas desgracias que surgen en la economía de nuestro querido y bendito país, es tanta la angustia que se meten para adentro que en lugar de salir a pelear por sus derechos y juntarse entre todos, o hablar con los intendentes, o hablar con el sindicato... Rematan las máquinas. Rematan. Adrián, ¿me aguantás la tanda? Claro. Porque son obligaciones comerciales que hay que cumplir. No quiero dejar de preguntarte qué antecedente le ves en tu carrera a una situación como esta. Quédate y ustedes quédense, que queda Lua Isikov, queda el resto de la charla con Adrián y Leandro Menghini en un ratito, un testimonio de por qué no deberíamos estar hablando de volver con los concesionarios privados a los trenes metropolitanos. Adrián Mercado, me estabas diciendo que empezaste en una metalúrgica y que te quedaste sin laburo. Eso te hace pensar en los obreros de cada pyme que visitás para que rematen las máquinas. Sí, mira, Ale, generalmente la pequeña y la mediana industria, el empresario que fue seguramente, como te contaba, tiene que haber sido operario en su gran mayoría, tiene como una familia puesta entre sus empleados. Seguramente debe haber compartido alguna que otra fiesta juntos, algún cumpleaños de alguno de ellos. O sea, tomar una decisión de sacarse 4, 5, 7, 8 empleados porque las cosas no están, realmente es durísimo. ¿Y recordás algún momento en tu carrera, desde ese momento, que se parezca al actual? Mira, tuve momentos donde tuve que interceder entre un conflicto de una fábrica tomada con un propietario que ya no era creíble. 2001-2002. Exactamente. Y el sindicato que estaba, bueno, obviamente apoyando a los empleados, pero estaban, de alguna manera, sin poder resolver el problema. ¿Cómo se resolvió? Bueno, tratando de que me autorizaran a yo poder vender las maquinarias que estaban ahí adentro, yo liquidarles el dinero a los empleados y poder salir de esa forma con que el propietario se pudo quedar con el alquiler o la venta del galpón. ¿Después de ese momento para acá? Después de ese momento para acá, salvo el 2001, como hablábamos, el resto de las demás y años donde a lo mejor la recesión empezó a golpear un poco, el resto de los demás años, Alejandro, siempre fueron para renovar equipos o maquinarias, que eso es lo que a vos te hace sentir bien. Cuando una pyme puede cesar una actividad, pero esas máquinas vuelven en manos de otros, que se puede volver otra vez a activar. Ese es el momento más propicio para la industria en general. Esto que estás viviendo hoy, lo de una pyme por día o incluso más que te llama para que te haces sus máquinas para pagar indemnizaciones con el producido de esa venta, no lo viviste ni con Macri. No, porque vos pensás, yo estaba sacando los otros días la cuenta, Macri en los 4 años que estuvo, prácticamente los empleados que fueron sumando o despidiéndose, hubo un equilibrio prácticamente de 80.000 puestos menos de trabajo. Sí, en la industria, ¿no? Que tiene 1.100.000, hubo casi 100.000 menos. Casi 100.000 menos. Sí. Nosotros, hace 4 años, casi hubo arriba de 1 millón y pico de empleados entre registrados y no registrados que se estuvieron creciendo en estos últimos 4 años. Y nosotros creemos que este año, que es el 2024, vamos a ir para casi un 4, un 5% para atrás, mucho más en caída, mucho más de lo que el Fondo Monetario opina que puede ser del 2.6, 2.7, 2.8. Así que calcula que en un año vamos a tirar para atrás 4 años de los 4.6 que dejaron el gobierno anterior. Y eso la verdad que es tristísimo, que se escape todo así tan rápido y tan fugaz. Adrián, gracias por venir a Brotes Verdes. Al contrario, un placer, Alejandro, a tus órdenes. Lucía Isikov empezó a sacar cuentas de cómo le puede ir en el Senado a la ley Ómnibus, pero no solo eso, también nos va a ofrecer un perfil de quien va a tener bajo su batuta a las fuerzas del cielo.
Sí, es Victoria Villarruel la que va a tener la batuta, ¿no, Lu? Nada más y nada menos sale que la vicepresidenta, que ha quedado muy relegada, como te contaba hace un ratito, del núcleo de poder, de la mesa chica de Javier Milei. Victoria Villarruel, que lo acompañó en todo su ascenso político, que lo acompañó en la campaña y más hacia el final de la campaña, empieza a quedar relegada una Victoria Villarruel que tiene una ambición de poder propia y que eso no ha gustado mucho. Vamos a empezar mirando esta foto que, bueno, la vas a ver a Victoria Villarruel el sábado con el gobernador Puyaro de Santa Fe. Ajá. ¿Por qué te traigo esto? Porque, bueno, primero que en el gobierno dijeron, bien, Victoria Villarruel, así lo dicen distintos sectores del oficialismo, está tratando de acercarnos votos. Sabemos que la negociación con los gobernadores está difícil, así que viaja a un acto que a ella le importa particularmente, que fue el aniversario de la batalla de San Lorenzo, se muestra en Santa Fe con Puyaro. ¿Está tratando Villarruel de negociar votos o también empiezan las suspicacias? ¿Las suspicacias por qué, Lu? Porque yo la vi y me llamó mucho la atención. A ella le gusta la fanfarria, el tambor A ella le militar. encanta que la inviten además Sí. a distintos actos en las provincias, se la pasa diciendo que es un país federal y hay que visitar a los gobernadores. Pero sobre todo si hay botas. Totalmente, ¿No? porque todos los actos que ella elige siempre están mezclados con una cuestión patriótica, militar, podemos decir. Es el terreno donde ella se siente cómoda. Quería particularmente ir a este acto, pero ¿por qué te hablo de suspicacias? Porque ella está en un tour patriótico. Victoria Villarruel ha visitado Córdoba hace poco tiempo, estuvo en Bariloche. Me contaban hoy que el mes próximo la vamos a ver en la Vendimia, invitada por Cornejo, digo, visitando gobernadores, tejiendo sus propias alianzas políticas. Ella ya hizo su propio logo, ¿no? Que estrenó Tal cual. ahí cerca del balotaje. Cerca del balotaje, mientras Milei estaba cerrando su campaña en otra provincia, ella estaba en Recoleta lanzando su propio logo, algo que cayó pésimo y fue la gota que rebalsó el vaso, sobre todo para Karina Milei, que la empuja, la saca, no tiene buena onda para nada. Victoria Villarruel con Karina Milei nunca la tuvo, pero aprovechó y dijo, bueno, hay que mirarla con atención. Y mirá si no habrá, Ale, que mirarla con atención, que el Financial Times saca una nota sobre Victoria Villarruel diciendo está lista para lo que sea, y Victoria Villarruel, ¿qué hace? La retuitea citando esa frase. Después se arrepienten, un error estratégico, dan marcha atrás, borran el tuit, pero eso, por supuesto que en el archivo quedó. Lo que pasa es que el Financial Times decía prácticamente que estaba preparando un golpe palaciego. Exactamente. No era una nota para retuitear Está eso. lista para lo que sea. ¿Qué es lo que sea? ¿Para qué está lista Victoria Villarruel? Bueno, se arrepintieron de eso, pero hay algunas señales políticas. ¿Quiere Victoria Villarruel? Y esta es la pregunta del millón. No te la voy a poder responder, pero te la voy a dejar planteada porque hay distintas respuestas a esto. ¿Quiere Victoria Villarruel que salga la ley ómnibus? Yo imagino ¿O que no le sí, conviene? Lu, me imagino que sí. Bueno, hay distintas lecturas. Te diría, yo también, por lo que estuve hablando y también por lo que uno intuye, quiere que salga. Pero quiere que salga porque quiere, digamos, enaltecer a Milei, o porque ella quedaría en el centro de las miradas como una mala negociadora si justo en el Senado se da el traspié y esto no sale. Y va más por ese lado. Ella quiere que salga la ley, pero también quiere marcar su poder de negociación, como ya lo hizo. Una Victoria Villarruel que lo primero que te dicen es, ella no va a ser Martín Menem. Porque en diputados, Martín Menem quedó muy deslucido en su poder de negociación. Primero le pusieron a Francos, al ministro Francos, al ministro del Interior, que les decían el club de la buena onda. Ellas Eso te iba a decir. iban, El club fueron de la así buena... bautizados. Horrible que le digan así. Es lindo en realidad el apodo, ¿no? No, pero sugiere que Bueno. estaban para sonreír y no mucho más. Claro, porque lo que pasaba es que, bueno, Ale, pasó un poco eso, porque ellos iban, negociaban distintas cuestiones con los gobernadores y con el sector de diputados dialoguistas. ¿Y qué pasaba? Después quedaban desautorizados por Milei. Después Milei mete a Santiago Caputo, que hasta hace unos días no tenía ni un nombramiento, ahora es un asesor, pero no estaba ni nombrado. Va Santiago Caputo en carácter de que a negociar a diputados. Después aparece Karina Milei. Entonces, bueno, los dejaron un poco borrados en su papel. Ella dice, Victoria Villarruel y la gente que la rodea, no va a ser Martín Menem. Ella tiene un poder de negociación distinto y lo viene mostrando. Ella viene mostrando una muñeca política. ¿Por qué te digo esto? Porque, bueno, tuvo distintos episodios para mostrar que tiene capacidad de negociar en el Senado. Sin ir más lejos, dejaron al kirchnerismo excluido de todos los números importantes, de las comisiones importantes. Ella juntó su propia mayoría, que te dicen también, porque ahora vamos a ver el número del Senado y qué puede pasar con la ley ómnibus, pero te dicen, es una mayoría
que no es para gobernar, fue para esto, ¿no? Más que nada, Unidos por el Espanto, para correr un poco al kirchnerismo del poder en el Senado, que lo venía manejando, que el peronismo creía que lo iba a tener. Bueno, lo corren un poco al kirchnerismo de eso. Ahora, perdón, el PRO va a votar de vuelta con la Libertad Avanza. Bueno, el PRO sí, pero ahora vamos a ver la letra chica, digamos. Vamos a ver una imagen del Senado. Antes te muestro cómo están las discusiones, porque las discusiones en el Senado se entremezclan. Nosotros estamos mareados, ¿no? Con todo lo que ha lanzado al debate público Javier Milei, porque por un lado tenés a la ley ómnibus, a este proyecto que mañana va a quedar recortado, que empezó muy inflado y se fue aflacando un poquito. Y también tenés al decreto, al famoso DNU, que hoy está rigiendo, que necesita nada más y nada menos que lo apruebe una Cámara. Y todavía no lograron, y el kirchnerismo está presionando para que haya una sesión especial en el Senado y esto se ponga en discusión. Y Victoria Villarruel por ahora lo viene frenando. Y ella mirá cómo le contesta a los distintos senadores de, bueno, lo que sería Unión por la Patria, o digamos un kirchnerismo ampliado. Mirá cómo les contesta cuando se armó mucho lío en los últimos días, cuando la presionaron para que llame a una sesión. Y ella se niega a hacerlo y escúchala. El kirchnerismo tiene que entender que hay un cambio de época. Los argentinos eligieron un cambio y la agenda del Senado ya no la dictamina el kirchnerismo, sino el diálogo y la participación de todos los senadores. Esto significa que nadie está violando la Constitución, las leyes vigentes ni el reglamento del Honorable Senado de la Nación, sino que las cuestiones como la convocatoria del DNU se van a decidir con el acuerdo de todos los senadores. Me parece fundamental, además, que tratemos todos los DNU que están vigentes hasta el momento y que fueron impulsados por gran parte del kirchnerismo. Así que hay un cambio de época, señores. Bueno, el kirchnerismo no define nuestra agenda y eso es lo que marca. La estrategia política hasta ahora es decir, y lo dicen, de hecho lo admiten desde el entorno de Villarruel, ella está abierta al diálogo con todos los que se puede dialogar. Está excluyendo el kirchnerismo de ese diálogo. A priori, ella ha juntado, te decía hace un ratito, para conformar las comisiones, una mayoría de 39 senadores y está mirando a esos senadores. Está diciendo, con ellos nosotros podemos dialogar, con los demás no. Pero kirchneristas o no, hay 33 que son peronistas o que son a priori netamente opositores. Tal cual. Ahora vamos a mirar, si querés, miramos ahí el mapita de cómo está la composición del Senado para ver qué es lo que puede pasar. Porque bueno, ahí lo ves, digamos, primero mirá la dificultad de la Libertad Avanza, que no la tiene fácil. Alguien hoy de la Libertad Avanza del Senado me decía, esto no es un paseo por el parque. Yo no te voy a decir cómo sale, no te voy a dar un poroteo porque no queremos avivar giles, no queremos mostrar cómo están los números. Va a ser difícil también la votación. Tienen 10% de las bancas. Claro, bueno, 7. Son 7 de las 72 bancas. Tenés 7 que son libertarios. O sea, necesitan 30 aliados para llegar al quórum. El quórum lo tenés en 37. Contemos ya como propias las del PRO, que yo creo va hacia una fusión explícita, Totalmente. ¿no? O sea, Macri lo propicia, quiere primero hacerse de la manija del partido, digamos, sacársela a Patricia Bullrich, imponer sus condiciones, que de algún modo Milei no aceptó a principios de su gobierno, cuando le dijo, bueno, yo me traigo a Caputo y a Bullrich, pero no a vos como embajador plenipotenciario, ni como armador, ni nada. Bueno, Macri me parece que avanza hacia esa fusión en tanto Milei acepte las condiciones, pero ¿los del PRO cuántos son? Otros 7. PRO, claro, sí, en el PRO no tenés muchos, están encabezados por Luis Juez, pero bueno, obviamente tenés lo que era Juntos por el Cambio con los radicales, que si no me equivoco son 13. Ahí ya tenés un grueso mayor. Y te digo, los radicales acá en el Senado, yo también los contaría. Puede llegar a haber alguna excepción, pero digamos, los radicales y el PRO dependen mucho. Esto, Ale, también está atado a la negociación de mañana. Mañana esto, vos lo contabas, se vota en diputados, se van a sacar algunos artículos y después en esa votación chiquita de diputados, depende de lo que vaya ahí queda completamente supeditado. Pero, ya voy, Lu, en un ratito. Ahora, sí, ahora, en un rato, en horas. Pero sí te digo, esto se va a repetir, o al menos en el PRO y en el radicalismo,
juegan un poquito a decir, nosotros acá la discusión empieza de cero, nosotros queremos a las primeras líneas, lo queremos a Toto Caputo explicándonos, porque obviamente esto nos faltó aclararlo, cuando llega al Senado, el proyecto va a volver a debatirse en comisiones, un plenario de comisiones que Villarruel todavía no estableció cuáles comisiones van a ser, así que todavía eso está en duda y no te lo anticipan desde el entorno más chico de Villarruel. Que ahí viene otro debate, ¿no? Digo, ¿hubo algo de inexperiencia en la Libertad Avanza por parte de Villarruel y de las autoridades del Senado de no empezar un debate en paralelo? Cuando una ley entra al Congreso, en general empieza un debate en espejo, que eso es lo que viene pasando siempre para agilizar, ¿no?, el trámite, para ya tener allanado el camino en el Senado. Te digo lo que responden ante esta cuestión que es llamativa. Algunos dicen, ¿qué pasa? Y por eso volvemos a la pregunta inicial. ¿Quiere o no que salga la ley? ¿Con qué está especulando? ¿Por qué tarda tanto? A mí lo que me decían desde la mesa chica, desde el entorno de Villarruel, es que no tenía sentido, que sí empezaron las negociaciones, que la semana pasada, de hecho, hubo una foto de Milei y todo el bloque libertario, y además se han reunido con radicales, han empezado a hablar, pero me decían, no tiene sentido que empecemos a negociar, porque el miércoles negociamos una cosa y el jueves cambiaron un artículo, sacaron una cosa, también tirando un poco de enojo hacia lo que pasó con las autoridades del bloque en diputados, volvemos a Martín Menem, volvemos a lo que pasó en esa negociación, que no estuvo nada fácil, pero dicen, bueno, ¿para qué íbamos a sentarnos a negociar en espejo si en realidad no tenemos claro cuáles iban a ser los artículos? Pero todo eso, Ale, no pasó. Así que están hoy diciendo, vaticinando que Milei va a tener que extender el periodo de sesiones extraordinarias. Ya lo extendió una vez, terminaba a fin de enero, ahora termina el 15 de febrero. Lo va a tener que volver a extender porque si hay un debate de comisiones, como quiere el kirchnerismo, y ahí vuelvo a Villarruel que te dice no me marca la agenda del kirchnerismo, pero el kirchnerismo quiere un debate prolongado, 2 semanas mínimo de debate en comisiones, recién se estaría votando a la última semana de febrero, así que esto se tendría que extender. Ahora, espera, del poroteo que me mostraste antes, daba 27. Sí, le faltan un montón, si volvemos a ese poroteo. Porque 7 del PRO, 13 radicales, son 27. Sí, faltan 10. Exacto. Bueno, hoy te dicen que los tienen. ¿Por qué? Y acá vamos a lo principal. ¿Pueden dar vuelta a algún peronista? Mira, bueno, si vamos al bloque de Unión por la Patria, sí. Hoy Paultroni, que es uno de los senadores, el que sonaba para ser el presidente provisional del Senado, y al final no fue porque Villarruel se quedó con Abdala, un dato de color, pero Paultroni decía en una entrevista hace un rato con Romina Mangel, los dividimos en 3 al menos, en los que son kirchneristas, los que responden a gobernadores y los que están sueltos. A estos 2 sectores apuntan para intentar negociar. Puede pasar a lo que pasó a los de gobernadores, y a los sueltos, a los que quedaron huérfanos porque su gobernador cambió de signo político, porque no responden a un gobernador directamente. Puede pasar lo que pasó en diputados, que por ejemplo los tucumanos de Jaldo, el nuevo gobernador, se dieron vuelta, se van del bloque. Para defender a Ledesma en su caso, en este caso en Tucumán. La ley del azúcar, ley Ledesma. Exactamente. Bueno, en este caso en Tucumán no pasaría, porque lo tenés a Mansur, que está enemistado con Jaldo, aunque Mansur puso a Jaldo. No pasaría en Tucumán. Pensé que ibas a decir porque Mansur sería incapaz de defender a una empresa. No sé, no me consta. No eso me consta. Sí. Claro, puede ser que por su animadversión con Jaldo vote lo contrario. Se votan otras cosas, ¿no? Pero claro. El peronismo tucumano en eso es muy homogéneo, ¿eh? Sí, bueno, hay que ver, te ponía el caso de Tucumán por decirte, a los que miran específicamente son, por ejemplo, a los 3 santiagueños, los 3 responden al gobernador Zamora. Mira. Le ha hecho un guiño Zamora a Milei porque cuando se votaron las comisiones, cuando se definieron las autoridades de las comisiones y fue la primera victoria de Villarruel, no estuvieron sentados en sus bancas los 3 santiagueños. Dijo que no había vuelos. Y el kirchnerismo, mirando ahí, revisando qué estaba pasando con las aerolíneas, vio que había al menos en vuelos para el día anterior y ese día 20 asientos vacíos. Entonces, bueno, para 3 se supone que sobraban. ¿Qué va a pasar con los santiagueños? Hay distintos senadores que están mirando, en el kirchnerismo, pero hoy te dicen los 33... Somos 33, somos un bloque, un interbloque en realidad, y vamos a votar en contra de la ómnibus. Final abierto, pero para vos con chances más de aprobación que de no aprobación. Con chances de aprobación depende, está muy atado a lo que se negocie mañana, repito, pero sí, esto es en Unión por la Patria, pero si vos veías el gráfico ahí, todos los que están en el medio, hay un montón de senadores que responden directamente a sus gobernadores con los que se está negociando, Río Negro, Neuquén, vas al finito de las provincias, Santa Cruz,
Ya con esos senadores la ley estaría aprobada. Recordemos también que se necesita mitad más uno de los presentes para aprobar. No haría falta que los santiagueños se den vuelta, simplemente con que falten de nuevo, digamos, ya el número sería favorable para La Libertad Avanza. Igual, Ale, me parece que no es tan fácil como algunos lo están pintando. El Senado va a ser más fácil que diputados. Está difícil el número, se pueden plantar algunos gobernadores también. Así que bueno, hay que estar atentos a lo que pase mañana. Yo creo que va a haber una negociación favorable para el oficialismo, pero hay que ver qué artículos quedan, cuáles no, y también que no haya nuevos cambios en el Senado y esta ley tenga que volver, que eso es lo que no quiere el gobierno, obviamente, volver a diputados para su aprobación final. Gracias, Lu. Completísimo panorama. Veremos, por supuesto, qué nos deparan estos próximos días de rosca parlamentaria. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? Leonardo Menghini, gracias por venir a Brotes Verdes. No, al contrario, gracias por invitarme. ¿Sabes qué me pareció cuando vi que se estaba votando la reprivatización de los trenes? Sí. Que la voz de las víctimas de la tragedia de Once tenía que escucharse de algún modo. Ahora justo se avecina un nuevo aniversario, ¿no? Sí, el 22. El 22 son 13 años. Parece que fue ayer, pero fueron 13 años. 13 años donde parece que se aprendió bastante poco, donde la gente se ha olvidado fácil y donde me parece que en esta nueva corriente de achicar el Estado y todo, se está olvidando algo que es esencial, que es los organismos de control sobre todas las cuestiones de seguridad del transporte, digamos. O sea, el Estado tiene un rol indelegable más allá de la prestación del servicio, que es el control de ese servicio. Bueno, lo que falló en aquel momento, ustedes hablaban todo el tiempo de la corrupción mata, ¿no? Exactamente. La tragedia de Once se da en un contexto de una empresa privatizada. Ahora, si vos analizás la tragedia, las causas de la tragedia, las causas que llevaron a la condena, no solo de los empresarios, sino de los funcionarios, te das cuenta que lo que había en ese momento era una connivencia clara, un sistema armado desde el Estado, que le venía muy bien a ese empresario, pero que, digamos, tenía ese aval del Estado para poder hacer lo que quería, hacer, deshacer, y el Estado a su vez también tenía una discrecionalidad enorme, porque digamos había un sistema de subsidios sin control, un sistema de pasajes sin control, las obras las hacían los mismos, faltaban los controles ordinarios de los trenes, las reparaciones generales que tenía que pagar el Estado eran las que se hacían. Había un esquema básicamente que te lo voy a resumir, digamos, estaban las reparaciones parciales de los trenes, que ese era digamos, eso lo tenía que pagar la concesionaria, no lo hacía, el Estado miraba para otro lado. Entonces las reparaciones generales que las hacía ese grupo empresario a través de una empresa paralela que se llamaba Enfer, las pagaba el Estado. Entonces aceleraban ese proceso de pago de reparaciones. A eso sumale los subsidios sin control, a eso sumale el control de pasaje, a eso sumale las obras que no se hacían. Yo me acuerdo de haber descubierto que en el Banco Santander los Sirigliano habían comprado dólares con la plata, con el flujo de fondos de los subsidios. Sí, no, eso Federico Delgado, ahora fallecido, exactamente, sí, abrió una causa paralela por eso. No, Once fue, digamos, cuando se destapó un modus operandi que había en el Estado, que después sirvió para muchas causas, porque el tema de subsidios y cómo funcionaba la discrecionalidad en el otorgamiento de la obra pública, que en ese momento los ferrocarriles formaban parte de eso, digamos, las reparaciones de los trenes, la compra de trenes, digamos, los negociados, los trenes de doble piso, por ejemplo, un negociado tremendo con un costo impresionante para el Estado que nunca se puso en marcha y que no sirvió, no sé, muchas obras. Y después la falta de control que se evidenció en los avisos que hubo para la tragedia de Once. Por eso me parece que en este momento es ahí donde hay que poner mucho el ojo. ¿Qué va a pasar con los organismos de control? No solo los controles, digamos, la CIGEN, la AGN. La AGN hace un control post. La CIGEN, digamos, supervisa la contratación.
Y después está la Secretaría de Transporte, ¿qué va a pasar con esos? ¿Qué va a pasar? El Ministerio que no existe, no sé, digamos, cómo va a quedar, en qué órbita va a quedar todo eso y cómo va a funcionar ese control. Es fundamental sostener eso, es fundamental porque ahí está realmente el servicio como tiene que ser prestado, ahí está la seguridad. Está bien, pero pará, vos como abogado de las víctimas, pero también como tío de Lucas. Sí. ¿Da igual que haya un concesionario privado o que lo tenga el Estado? Porque... nada, uno puede tener un montón de críticas de cómo lo manejó el kirchnerismo después de la reestatización, sí, pero el servicio mejoró, cambió dramáticamente de los Toshiba 58 a los trenes nuevos, de no tener idea de cuándo llegaba a los relojes que te decían la frecuencia. Ahora está empeorando, me da la sensación de que a propósito parecía lo de ramal que para, ramal que cierra. Sí. ¿Pero te da igual a vos? No, a mí no me da igual. Pero digamos, o sea, a mí no me da igual, a mí, Leonardo Menghini, pueden volver incluso los propios sicilianos, quizás. Exactamente, ahora hablas con Leonardo Menghini, yo te puedo decir, no, a mí no me da igual. Ahora, yo como, digamos, como los familiares de ONCE en sí, no te puedo decir qué piensan. Nosotros somos muy libres en nosotros, tenemos una opinión muy distinta. Sí te puedo decir que los trenes... vienen evidenciando una decadencia también en estos últimos años, que no ha tomado Estado público. En el 2023 hubo un montón de descarrilos que no llegaron a consecuencias, hubo pase de freno, colisiones menores, los trabajadores se cansaron de denunciar. Y mirá vos, antes de la tragedia de Once, los trabajadores también se cansaron de denunciar. Desde la Cámara de Diputados se impulsaron un montón de pedidos de informe que no fueron contestados. O sea, vuelvo a lo mismo. El tren... Obviamente, digamos que la privatización que llevó al grupo siciliano a manejar el Sarmiento es una concesión totalmente a dedo, o sea, tenemos que volver a cómo el menemismo privatizó los trenes, creó 5 grupos empresarios que manejaban colectivos y le dio la administración de los trenes a gente que no tenía experiencia. Partimos de eso y eso estaba todo mal. Obviamente que yo no quiero que eso pase, no quiero gente como Siciliano manejando los trenes. Tampoco quiero gente como Devido controlando los trenes. Claro. Entonces ahí está también el esquema. Y eso es lo que, en serio, digamos, es lo que hace a la seguridad del servicio. ¿Dónde tiene que estar el ojo del Estado? Más allá, yo tampoco quiero, digamos, vuelvo a lo mismo, no quiero un grupo empresario puesto a dedo y señalado y que le regalen los trenes para que hagan lo que quieran. Pero exijo que el Estado no abandone su rol. Claro. Exijo un organismo de control que trabaje, que supervise, que denuncie y que, si es necesario... digamos, señale a los responsables y los corra. Hablabas de... Perdón, sí. Y que escuche a los trabajadores y a los usuarios. Porque, digamos, ahí está muy puesto, digamos, ahí es donde está el ojo constante sobre el deterioro del servicio. ¿Quién lo usa? En el que lo usa y en el que lo trabaja. Claro. Vos hablabas de Devido, pero uno de los que estuvo en el Congreso votando esta ley ómnibus, que muchos no saben, pero incluye la reprivatización de los trenes, es Florencio Randazzo. Florencio Randazzo fue el hombre que hizo su capital político... A partir de la reestatización. Exactamente. ¿Qué pensaste cuando lo viste? Y la verdad es que yo de Randazzo ya tenía una opinión personal muy formada, porque nosotros cuando... decíamos cómo eran las cosas y decíamos que había que volver a... había que encontrar los responsables de la tragedia, pero que eso no tenía que pasar más y para eso había que trabajar de base, hacer un cambio. Randazzo vino a hacer un maquillaje sobre los trenes, a pintarlos, y no trabajaba en los frenos automáticos, no trabajaba en la señalización, no avanzó en el soterramiento o en los puentes. Yo no soy especialista en esa materia, pero sé que algo hay que hacer con los pasos a niveles, porque antes de la tragedia de Once estuvo la tragedia de Flores, un colectivo que se cruzó, y ese fue el gran preanuncio que el gobierno de ese momento desoyó. Y ahí volvemos a lo mismo. ¿Dónde está la mirada del Estado sobre la seguridad del servicio? ¿Dónde está el control sobre quién, el concesionario del servicio en el caso de ser privado, o el mismo organismo del Estado que lo brinda? Digamos, el Estado se tiene que poder controlar a sí mismo. Si nosotros no nos olvidamos de eso, maneje quien maneje los trenes, una tragedia se puede volver a pasar. Bueno, al margen de esto, todos los urbanistas dicen que esto va en el sentido contrario al en el que se están moviendo los países ricos, ¿no? Los países desarrollados. Más frecuencias, más trenes, más servicios, más control estatal. Sí, tenemos que hablar, hay una cuestión, digamos, en su momento, digamos, cuando vos cerrás los ramales ferroviarios, automáticamente aparecen
digamos, otros medios de transporte con mucho poder. Claro. Entonces, digamos, o sea, no es casualidad y no me voy a meter en política, pero específicamente los camioneros tienen el poder que tienen, claro, porque los servicios de carga del servicio ferroviario están muy mal prestados. Muy mal en la época de los cirilianos, seguro, digamos, lo que eran los ramales de carga, digamos, el cargas. El servicio de cargas que prestaban era deficiente por todos, pero también lo fue durante la gestión estatal. Entonces vuelvo a lo mismo. Digamos, la mirada, el Estado no puede no existir en materia de seguridad y control ferroviario. Leo, gracias por venir a Brotes Verdes. No, gracias a vos. Y a ustedes, gracias por haberse quedado hasta acá. El lunes, como siempre, a las 23 y hasta las 0:30 los esperamos para este espacio de reflexión, de periodismo y de información. Hasta entonces, chao.